En este nuevo episodio de Generación 94 estamos con Aníbal Ibarra, que fue convencional constituyente en el 94 por el Frente Grande, por la capital federal. Él venía de tener una carrera judicial importante, había sido célebre a fines de los 80 en su rol como fiscal federal. Hoy, si tuviéramos que hacer una traspolación en el tiempo, sería el equivalente a un fiscal federal de Comodoro Pi. Pasa que, bueno, en esos años todavía Comodoro Pi no existía. Pero bueno, Aníbal, muchas gracias por tu tiempo para recordar esta época de la Constituyente. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos por lo menos para recordar algunas cosas. Bueno, primero quiero ir en el tiempo cronológicamente y es cómo viviste vos o por qué la decisión de salir de la justicia, de abandonar la corporación judicial. Y si rápidamente fue una decisión para ir a la política o fue solamente para salir a la justicia y después apareció la opción de la política. Sí. Yo vengo de familia de abogados. Mi hermano mayor estaba estudiando abogacía. Yo estudié abogacía casi naturalmente, me gustaba. Y ahí entré en tribunales como pinche, en el año 78, plena dictadura. Che pibe. Entré de casualidad. Y después hice una carrera, me recibí rápido, a los 22 años ya era abogado. Ahí me nombraron secretario. Participé en un concurso para secretario de Cámara, que fue el primero una vez en democracia. Y me fue muy bien, y ahí fui nombrado secretario de Cámara. Y después me propusieron para fiscal. Ahí tuve unos casos, trabajé mucho con los casos de los chicos desaparecidos durante la dictadura, los secuestrados por la dictadura, de los hijos de desaparecidos. Ahí tuve mucho vínculo con Abuela de Plaza de Mayo. Tuve caso del secuestro de Sivak, tuve el tema del indulto, que fui uno de los 2 fiscales de la Argentina que se opuso al indulto, pidiendo que sea inconstitucional. Y después vino el menemismo. El menemismo, claro, me sumarió por desobediencia, porque yo como fiscal recibí una instrucción: no cuestionen el indulto y hagan todo lo posible para aplicarlo. Yo desobedecí esa orden. Es más, dije que había recibido órdenes y que entre una orden y la Constitución prevalecía la Constitución, y entonces sostenía la inconstitucionalidad del indulto. Me sumariaron, me pidieron la cesantía, etcétera, y ya yo veía que con el menemismo a nosotros nos iban a trasladar a otro lado, o sea, iba a venir una situación muy complicada, y ahí renuncié. Pero para irme a la profesión me fui con una mano adelante y una atrás. Yo me acuerdo que había ganado en un PRODE, que había jugado un Fitito. No, Fitito no era, un Fiat 1100. Bueno, sí. Un autito chiquitito que yo lo vendí incluso porque tenía, digamos. Después fueron entrando algunos casos, etcétera, pero no, era docente. O sea, ahí. Te fuiste al llano. Al llano total. Y ahí una vuelta me llama, yo creo que entre Juan Picafiero y Chacho, y me proponen ser candidato a concejal de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento el Consejo Liberante tenía una había mucha corrupción adentro, etcétera. Yo venía siendo de fiscal y bueno, ahí me propusieron ser candidato a concejal. Te hago una pausa ahí, sí. Y volvemos al concejal. Acordémonos de retomar desde ahí. Porque ¿quién te hace el sumario? Porque tal vez ese tema tal vez después queda atado a la discusión sobre la Constitución. La Procuración del Tesoro, porque ellos, y esta es una cuestión que después la Constitución da vuelta, la reforma del 94. Ahí es donde voy ahí, Claro. Es la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, el Poder Ejecutivo, para decirlo concretamente. Claro. O sea, el Poder Ejecutivo me decía: usted, fiscal, nos pertenece a nosotros y nosotros lo estamos sumariando a usted y lo vamos a sancionar. No existía el Ministerio Público Fiscal autónomo en ese momento. De ninguna manera. Había una discusión si era el Poder Judicial o... ¿Qué eran ustedes? Claro, teníamos una crisis de identidad. Entonces, ahí el Ejecutivo, el menemismo, nos somete bajo su bota, para decirlo de alguna forma. Nos dice: ustedes nos pertenecen a nosotros y por eso usted desobedeció una orden del procurador y lo voy a hacer sumario yo, que soy el Poder Ejecutivo. Esa fue la cuestión, que finalmente nunca lo resolvieron. Hubo algunos diputados del radicalismo y de otras fuerzas que nos apoyaron en su momento, pero
fuimos sumariados el doctor Hugo Cañón, que era fiscal federal de Bahía Blanca, que falleció hace unos años en un accidente, y yo, de los dos únicos de la Argentina que cuestionamos el indulto, de todos los fiscales que tuvieron que intervenir en el indulto, obviamente, pues no intervenían, entonces había que tener una causa donde estuviera imputado algún militar y que fuera indultado por Menem, ¿no? Y eso te dio una relevancia nacional, una relevancia mediática, la prensa te empezó a mirar. Y el tema de la oposición al indulto tuvo, me acuerdo que salió en tapa de, creo que de página 12, y salió en todos lados porque era que querían cesantear a 2 fiscales por un posicionamiento jurídico que decíamos que era inconstitucional. Y tuve otras causas, tuve la causa que decía de Cibac, de chico desaparecido, entonces tuve causas que tuvieron así repercusión política o mediática, si se quiere. Yo lo miraba, siempre uno tiene una formación política, ¿no? Claro. Yo empecé militando en el colegio secundario, pero después cuando fui fiscal, bueno, estudié durante la dictadura, me recibí en la dictadura, así que ahí ya prácticamente no militaba nada más allá de que tenía una formación. Después fueron criterios jurídicos, con esa formación que uno tiene y que uno lleva, como todos los fiscales y todos los jueces llevan una formación. Ahora, en el momento de decidir, decidimos con esa formación, con criterios jurídicos. ¿Dónde militabas en el secundario? El secundario militaba en la Juventud Comunista, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ok. Te llama Chacho y Sí. Juan Picafiero. ¿Por qué te llaman? ¿De dónde los conocías? No los conocía yo, la verdad. O sí, en realidad los conocía muy poco. Me habían llevado a una charla sobre la presentación de un libro, Alí Baba y los 40 ladrones. Era. Sobre corrupción, Sí, sí. etcétera. Y me llevaban como expositor, no sé si estaba en ese momento Solanas o quien más, y yo era ex fiscal que viene a hablar sobre justicia. Pero ahí era charlando un poco sobre eso. Y ahí me proponen ser concejal, que no sabía bien qué era ser concejal. Sabía que era un lugar donde se sospechaba mucha corrupción. Y entonces ellos, como buscaban un crecimiento, Chacho siempre buscó un crecimiento en la fuerza política, nunca se encerraba chiquitito a ver nosotros y dominamos todos, sino buscaba, traigamos a es así, nos aportará medio puntito, uno, claro. No sé, lo que fuere, pero por lo menos suma algo y tenemos que sumar, y es un tipo con el cual nosotros coincidimos en sus planteos, y bueno, me convocó. Y cuando me presenté, que era el Fredejuso en ese momento, una fuerza política local, sacamos el 3%, y yo entré justito ahí con el 3% al Consejo Deliberante. Y me acuerdo que fui a una sesión antes de empezar, yo antes de asumir, y digo, yo acá no me voy a animar nunca a hablar, porque sin embargo después, claro, estando ahí adentro, y fue la interpelación a Grosso, que ahí tuve un rol. ¿Con quién compartías consejo? ¿Alguno que después, años más después? Laporta. Laporta que fue de ustedes, fue el Frepaso. No, Laporta era socialista. Sí. Y ellos se presentaron por separado, a pesar de que nosotros Chacho intentó que fuéramos juntos. Y ellos. ¿A ese consejo? No. Estoy hablando de la jefatura de gobierno, ¿eh? No, yo estaba hablando de la constituyente. Ok. No, ellos iban por la Unidad Socialista. Ok. Y yo iba por el Fredejuso. Bien. Y yo trabajé mucho con Laporta, estaba Jaimovich también ahí en el consejo, estaba Francos, el actual Guillermo Francos. Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete de Milei, era por el Partido Federal. Por el Partido Federal, con quien tuve muy buena relación, porque en ese momento, sabiendo que cada uno estaba en un lugar distinto, los dos estábamos contra lo que era la corrupción del Consejo Deliberante. Es más, trabajamos en la escuela Shopping junto también con Norberto Laporta. Así que, bueno, esa fue. Y yo tuve, antes de la constituyente, una denuncia siendo concejal muy fuerte, que fue la denuncia del PAMI, de las coimas del PAMI. Esa denuncia la hice yo y que tuvo un rebote. Claro. Inimaginable. Yo era un pichoncito que venía, está bien, de ser fiscal, pero no era así de la política. O en la práctica política. Yo sí, militaba desde el secundario, pero esto era otra cosa, estar en un cargo electivo.
Y bueno, así que por participar como fiscal, como participar como concejal, tenía una cierta relevancia, digamos, en un caso lo de fiscalía me sirvió para ser concejal, y lo que hice siendo concejal me sirvió para la constituyente. Y todo después me sirvió para ser jefe de gobierno. Claro, todo el aprendizaje es acumulativo. Sí, es acumulativo. Sí. Y la decisión para que seas candidato en la constituyente, el armado de la lista, el proceso electoral de que se venía, ¿no? Cómo se estaba posicionando el Frente Grande frente al menemismo y al radicalismo. ¿Qué recordás de esa época? No, yo no intervenía mucho, yo nunca fui rosquero, y fue una deficiencia por ahí el tipo que tac, te maneja, ¿no? Y es una capacidad que hay que tener, a veces se usa, a veces no se usa, yo no la tuve nunca. Y Chacho era el que más Chacho coordinaba más pensaba eso. más la política, sí, era mucho más completo, era un cuadro político mucho más importante. Y él me propuso, creo que constituyente, yo fui segundo detrás de él en la lista. No, ya ni me acuerdo bien, pero creo que estaba ahí. Sí, puede ser, no me acuerdo. No, sí. Estaba Graciela Fernández Mejide, también fue constituyente por capital, pero no me acuerdo el lugar. Por eso, después nos fijamos. Me acuerdo que Zaffaroni era el cuarto, Barcesat era el quinto. Pero si no era el segundo, era el tercero. Segundo, sí, creo que era el segundo. Bueno, no importa. Y yo ahí venía a hacer la denuncia del PAMI, que tuvo un rebote bárbaro, y yo creo que eso también ayudó a que yo estuviera ahí arriba. Porque era una denuncia de corrupción donde las imágenes cantaban, porque se filmó a los policías agarrando los sobres con las coimas. Entonces fue una cosa en una sociedad mediática con imágenes que lo que se ve vale y lo que no se ve no vale. Fue muy impactante, que a mí aparte me sobrepasó. Entonces yo no me di esa repercusión que iba a tener. Yo me acuerdo que eso habrá sido en febrero, me acuerdo, porque yo después de unos días la denuncia, hice un par de medios, qué sé yo, me fui a pasar unos días a Necochea, y fue tanta la demanda periodística que tuve que suspender. O sea, no me di a eso. Bueno, y después vino la constituyente, claramente. ¿Que en la constituyente cuántos años tenías en el 94? 36. 36. O sea, estabas entre los más jóvenes. Si no eras el más. Sí, no creo que haya sido el más joven, pero en ese momento. Hoy hay mucha más participación juvenil, o sea, pero en aquel entonces estaría entre los más jóvenes de la constituyente, con verdaderos monstruos de la política, ¿no? ¿Te mudaste los 3 meses allá o ibas y venías? No, venía. Yo ya tenía hijos, en ese momento estaba separado. Y bueno, estaba con mis hijos los fines de semana cuando volvía por la constituyente. Así que iba y volvía, sí. Y además ellos fueron una vuelta, creo que fue a La Jura o algo, que viajaron en avión conmigo, mis 2 hijos. Se acordaban los 2 hace poquito de esa anécdota. La Jura en Entre Ríos, en Paraná. Sí. Y allá... No, en el Palacio San José. En Palacio San José. En Concepción de Uruguay. Concepción de Uruguay. Es verdad, el comienzo, la inauguración fue en Paraná. Y allá, ¿en dónde parabas? ¿Te acordás dónde parabas? Cuando estabas en un hotel. Paraban todos juntos, ¿no? Sí, a mí me tocó con Cardesa, que nos llevamos muy bien. ¿Compartían habitación? Compartíamos habitación, sí, éramos una ciruja cualquiera. Nosotros, claro, éramos como una organización, no digo juvenil, porque participaba gente de todas las edades, pero éramos nuevos en la política. No íbamos ahí para hacer rostros, sino estábamos convencidos en serio que estábamos haciendo un aporte y que tal vez lo hiciéramos un poquitito en la sociedad. Y entonces no buscábamos un hotel bueno, como yo, constituyente, tengo que estar en un hotel bueno. No, lo que hay, y era un hotelucho digno, ¿no? Pero compartiendo habitación entre nosotros. Rosati decía que el Frente Grande tenía una selección, ¿no? Vos decís, nosotros éramos modestos, pero él decía, estaba, bueno, Chacho, Juan Picafiero, Zaffaroni, Barcesat, Graciela Fernández, ¿no? Él sentía que enfrente tenía gente con peso, con volumen. ¿Ustedes veían desde el otro lado alguna mirada con respecto de ustedes? No, sí veíamos las miradas, es decir, lo que hacíamos nosotros no pasaba desapercibido. No era como que a veces uno que es minoría habla y todo el mundo hace cualquier otra cosa. Nos atendían. Y ese nos
me permito decirlo en primera persona al plural porque yo estaba, pero en realidad el jefe político era Chacho y era él el que en ese momento convocaba todo. Era el mayor cuadro político, el más inteligente, el que más entendía la política, el mejor orador. Entonces, él convocaba y nosotros acompañábamos, sí, es como cuando los jugadores de una selección, qué sé yo, lo acompañan a Maradona. Bueno, Maradona era Chacho, nosotros acompañábamos, sí, la devolvíamos más o menos al pie y esas cosas. Pero no era por nosotros que deslumbramos. Y tuvimos un rol, era importante, teníamos repercusión mediática porque además éramos los que confrontábamos con el pacto. O sea, allá estaba el pacto, que era la gran mayoría, para colmo los tradicionales, y nosotros éramos lo nuevo. Y lo nuevo con gente que era respetable, reconocida, sí, cada uno con sus cosas en la mochila que eran buenas, así que creo que fue políticamente interesante, tuvimos un rol, todos crecimos, todos aprendimos de la experiencia y también de nosotros, porque estábamos ahí, por eso estaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández, monstruo de la política, estaba Alfonsín, Carrió misma con todos los posicionamientos y diferencias que podemos tener, pero ella fue también el surgimiento de Carrió en ese momento, así que fue muy fuerte. Juan Pablo Cafiero, tal vez, no sé si le pasaría un poco a Chacho también, pero él nos contaba que cuando arman el Frente Grande, una de sus primeras sus sensaciones, sus dudas, era que ellos, surgían de un peronismo, eran una escinsión del peronismo, y le hacían oposición a Menem, ¿no? Un Menem muy bien, un Menem que estaba creciendo poderoso con toda la fuerza política, y ellos siendo una fuerza, él decía, obstructiva. Pero pasa que él tenía un origen peronista. Vos no tenías ese origen peronista. No, yo venía de la izquierda. Exacto. ¿Y cómo era tu percepción o tus dudas, tus reflexiones respecto de lo que estaba logrando el Frente Grande, el lugar que se quería hacer el Frente Grande? Sí. Mira, yo nunca en mi vida fui antiperonista, ni podía serlo, porque mi madre era profundamente peronista, con lo cual, salvo que tuviera una rebeldía así rupturista, que no la tuve nunca, al contrario, mi padre era de izquierda y mi madre era peronista, no le gustaba la política, pero ella era de Perón y Evita porque había visto todos los beneficios sociales, ella trabajaba en una tienda grande y todo eso. Entonces, yo mamé las dos cosas. Yo era o uno de izquierda con base peronista o un peronista de izquierda. Claro. Podía ser. Milité en la Conjunta Comunista, así que prevaleció más ese costado de izquierda, si se quiere. Pero bueno, yo siempre tuve esa afinidad con el peronismo, no con cualquier peronismo, yo contra los determinados dirigentes sindicales, la derecha peronista, contra López Rega, lo que había expresado, todo eso, nada. Sí. Bien, obviamente contra el menemismo estaba contra el menemismo. Entonces, había una buena sintonía. Yo podía aportar desde otro lugar, para colmo en una ciudad que tiene muchas bases antiperonistas, podía aportar alguito, por lo menos. Así que yo me sumé con mucho entusiasmo porque aparte yo les reconocía a ellos esto que decías, que siendo parte de un movimiento que estaba en el poder, con lo que seduce el poder, con lo que uno puede obtener del poder si quisiera, rompieron por una cuestión de convicción ideológica, estar en desacuerdo. Eso es lo que yo les rescataba. Digo, estos valen, porque no van al carguito, no van a ver al beneficio que le puede dar pertenecer al peronismo en un momento que gobierna el peronismo, está bien derecha, lo que pero rompieron por convicciones, y eso me encantaba. Y entonces por eso, me fui sumando a lo que era el grupo de los 8, y Alfredo Juso, después que se transformó en el Frente Grande. Así que desde ese lugar hicimos política ahí, y mal en ese momento no nos fue. ¿Recordás discusiones fuertes en la Constituyente? ¿Temas en los que te haya tocado participar o haya tocado ser testigo que decís? Yo no tuve ninguna polémica así muy fuerte que recuerdo, no. Intervine en varios temas, pero no. ¿En qué temas interviniste? Intervine con el tema Ciudad de Buenos Aires, recuerdo con el tema de tratados internacionales,
y alguna discusión que se hizo sobre un texto que ahí tuve, fue yo la voz una discusión, no me acuerdo bien por qué era, que fui la voz del Frente Grande en ese momento, pero no fueron discusiones así de las que uno recuerda como violentas o con mucha repercusión. Después fuiste estatuyente de la ciudad. Sí. Bien. 96. 96. En la Constituyente Nacional, sí. ¿Cómo viste la creación de un Estado, ¿no? Un Estado nuevo? No, ¿Cómo lo sentiste? La sentimos muy bien, incluso con muchas posibilidades. Primero nos gustaba que la gente de Buenos Aires pudiera votar. Sí. Elegir. El habitante de la ciudad. Porque, claro, el intendente lo ponía el presidente. Entonces, nosotros, los que vivíamos en Buenos Aires, teníamos un gobernante que no lo decidíamos nosotros, lo decidía el presidente. Y eso no estaba bien. Entonces, la autonomía significaba el voto de los porteños. Iban a elegir su jefe de gobierno. Eso ya era bueno. El menemismo quería que fuera eso solo nomás. Y nada más, una autonomía recortada. Voten, está bien, pero limitado. Nosotros sabíamos que eso era la base para poder ensanchar la competencia. Y por eso peleaba, y por eso incluso lo imaginábamos. Y el radicalismo pensaba que era un distrito que le era favorable. Hasta ahí siempre le había sido favorable. Pero habíamos surgido nosotros, y nosotros decíamos, bueno, vamos a ver si nos ganan. Y efectivamente, bueno, más allá de que hicimos alianza con ellos primero, yo obtuve 2 veces, fui electo en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en la segunda sin acompañamiento al radicalismo, o sea que pudimos realmente a partir de eso llegar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que si no hubiera habido autonomía, imposible. Pero además la Ciudad de Buenos Aires pudo empezar a tener decisión sobre muchas cosas que no tenía. Así que para nosotros que militábamos en la Ciudad de Buenos Aires, eso era muy importante y nos abría una perspectiva incluso de poder, por eso, conseguir muchas cosas para la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía, por ejemplo. Claro. Ese germen se consigue. Esa cosa, y a pesar de que enseguida nos pusieron una ley limitando lo que se llamó ley Cafiero, etc. Sí. Pero bueno, la pelea y los años, esto sabíamos que era un proceso, se logró avanzar mucho. ¿Qué diferencias encontraste entre la constituyente de la nación y la de la ciudad? Y una diferencia concreta, que la constituyente nacional tenía el gran núcleo ya decidido y que no se podía mover. O sea, nosotros podíamos objetar, dar testimonio o sumar otras cosas que se podían ir sumando. Y era una reforma. Era una reforma, por eso. Pero además una reforma con un cerrado. O sea, núcleo, que lo más importante que vamos a hacer, pues no se metan ustedes, ya era una gran limitación. Pero se pudo incidir en la cuestión de los tratados internacionales, en organismos que están en la Constitución. O sea, se mejoró un montón de cosas y valió bien y valió toda la experiencia. En la de la ciudad, que decían estatuyente, nosotros dijimos, no es un estatuto. Es una constitución y prevaleció. Hoy es constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En esa cosa lingüística, ¿no? Sí. En esa búsqueda retórica. No era solo retórica, es una cuestión de fondo. Bien, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién les decía estatuyentes? ¿Por qué? Porque el gobierno de Menem, y está bien, voten los porteños, pero hagan un estatuto propio. No es una constitución, todo era para limitar. Entonces nosotros, cuando fuimos, dijimos, no aceptamos limitaciones. Esto es una constitución. Y si no somos provincia, somos lo más parecido a una provincia. Y vamos a tener facultades como una provincia y O sea, subimos el rol institucional de la Ciudad de Buenos Aires, contrariamente a lo que quería el peronismo en ese entonces, a tal punto que en la constituyente de la ciudad, yo no puedo decir estatuyente, no me sale. No te sale. No me sale. La constituyente muy bien, también. De la ciudad. El peronismo decía, estamos acá para dictar un estatuto, y nosotros decíamos la constitución. O sea, esa terminología encerraba algo que querían limitar, porque toda facultad que ganaba la Ciudad de Buenos Aires la perdía de alguna forma el gobierno nacional. Entonces era una disputa, y el peronismo estaba a nivel nacional y quería mantener todo su poder y sus competencias. Nosotros queríamos ampliarla y conseguimos ampliarla. Hoy es una constitución con muchos poderes, falta todo un proceso,
Pero además que se dio cuenta que no era para mal de ninguno, ¿no? Sino para bien de todos, como diría el Martín Fierro. Así que, no. ¿Cuál disfrutaste más? Como experiencia política, como roce. Disfrutar Disfrutar creo en que el disfruté sentido... la nacional más, porque sentía que era menos responsabilidad. Estaba con personas que para mí eran inalcanzables en ese momento, en esos comienzos, y era todo nuevo para mí, etcétera, y con esos dirigentes políticos y en la Constitución Nacional. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ya tenía más responsabilidad porque era el jefe del bloque mayoritario, y entonces era hacer mano a la Constitución, que tenía que salir bien, que podía... Entonces uno estaba más, era más responsable de lo que estaba haciendo. En lo otro, nosotros jugábamos un papel secundario, si se quiere, importante, pero secundario. Entonces eso te permite ver las cosas, disfrutarlo más, si se quiere. Para la constituyente, ¿ya estaban en diálogos con el radicalismo? ¿Había un acercamiento entre el radicalismo? Sí. Y también influyó... Incluso en ese momento, sí, me acuerdo que Chacho fue un día la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y habló de que había que juntarnos para ganar al menemismo, ya estaba largando eso. O sea, hubo mayor construcción de mayorías en la constituyente de la ciudad que luego Sí, fue como la primera parte de la alianza. Hubo un trabajo, claro, que después se cristalizó. Y eso también venía como un reflejo de la constituyente nacional, donde el sector de la alianza, el sector del radicalismo de la Rúa fue opositor a la constituyente nacional. Sí, pero no, Chacho entendía que había que sumar al radicalismo para ganarle al menemismo. Él no le gustaba de la Rúa ni el del arruismo, porque pensaba que era la derecha del radicalismo. Bueno, pensaba y era así. Pero bueno, él no iba a decidir quiénes eran los candidatos del radicalismo y de otra fuerza política. Pero no era que se juntaba con el del arruismo porque estaban opuestos al... No, él con el del arruismo sabía que era... prefería con todo lo que fue el alfonsinismo y todo eso, él tenía más relación. Pero bueno, quedó la alianza con lo que fue. Hago una pausa acá, levanto la mano para que después verlo en el corte. A mí acá se me cortó en un momento. ¿Allá cuántos minutos llevo? 27. Listo, sigo. Aníbal, te pregunto por amistades. Amistades en la Constituyente Nacional. Gente que conocías o que no conocías de la política, que ahí empezaste a tener un trato personal y lo conservaste con el correr de los años. ¿Te acordás? No, sí dentro del propio Frente Grande, qué sé yo, Barcesat. ¿No lo conocías antes de la Constituyente? No, sí tenía referencias, pero no los conocíamos. Lo conocí así, bueno, sí, a Juanpi, a Chacho, Graciela. Y por fuera el radicalismo, el peronismo. No te voy a preguntar el Modín porque no sé si te quedó algún amigo del Modín. No, así como que generar algún vínculo que durara después, no porque incluso el vínculo que tuve con Néstor Kirchner después o con Cristina fue posterior, no tuvo nada que ver con la constituyente. Y en ese vínculo posterior sí. que se trabó, ¿la constituyente era una referencia? ¿Había una conversación de recuerdos de aquellos años? No recuerdo, no, porque Kirchner era una máquina de mirar la política de acá y para adelante. Es decir, o sea, no recuerdo así que pero había una relación que por ahí tuvo que ver eso, no sé. Ellos ya eran grandes dirigentes y yo era uno que llegaba recién. Así que tampoco ellos se iban a fijar con razón en un joven constituyente que llegaba recién. Pero después cuando ya empecé en la ciudad y que estaba como jefe de gobierno ya fue otra cosa, ¿no? Ahí generamos un buen vínculo tanto con Néstor como con Cristina. Pero que no tengo referencia que haya estado presente la constituyente en ese vínculo. Y haber sido constituyente, o yo le voy a llamar estatuyente para referenciar, constituyente bien. Nacional y constituyente de la ciudad, para luego en tu tarea como jefe de gobierno, ¿influyó, te sirvió, te hizo la tarea más fácil? A ver, para mí fue un aprendizaje político muy bueno, tal vez más la constituyente de la ciudad, porque ahí teníamos que negociar, hablar con las otras fuerzas políticas para sacar esto, lo otro,
y ya era una práctica de negociación política importante. Entonces ahí aprendí mucho. Yo era jefe de bloque, con lo cual exponía las posiciones, tuve muchísima más intervención en la ciudad que en la cerrabas los nacional. debates. Claro, porque era el jefe del bloque, del bloque mayoritario, para colmo. Así que todo eso me sirvió mucho, y para después ser candidato a jefe de gobierno. ¿En qué constitución miró la constitución de la ciudad para el texto? ¿En qué se inspiraron? Así como la nacional miraba un poco la americana. Miramos y quisimos bastante la reforma del 94, y quisimos mejorar incluso algunas cosas. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que así como hacíamos una crítica de que lo había dejado indefinido el texto constitucional del 94, nosotros en la ciudad lo definimos, no lo dejamos abierto a una ley, y eso Zaffaroni tuvo mucho que ver, porque con Zaffaroni y Graciela fuimos los tres que estuvimos en las dos. Yo después creo que no hubo nadie más que estuviera en las dos constituciones, la reforma del 94 y la constitución de la ciudad del 96, que además los tres éramos del mismo espacio político. Claro, éramos pocos nosotros, entonces nos teníamos que multiplicar acá y allá. Pero bueno, o sea que miramos lo que había hecho la del 94, poniendo algunas instituciones que había incorporado y otras tratando de mejorarlas. Así que si tengo que decir referencia, miramos más a esa. ¿Y otras constituciones provinciales del interior, de Córdoba, Mendoza? Se consultaron, pero para puntos específicos, no como orientación general. Sí. ¿Y qué cree qué faltó de la constituyente nacional? ¿Pensás que con el correr de los años quedó como una deuda? No sé si como deuda, por ahí no cumplieron el objetivo que se habían propuesto, porque Menem quería su reelección. Alfonsín, viendo que eso iba a llegar, porque se lo iban a imponer de la forma que fuere, prefirió negociar y sacar una reforma constitucional más moderna, que limitara más al Ejecutivo, etc. Bueno, en esa intención, o en esas buenas intenciones, algunas llegaron a destino y otras quedaron a mitad de camino. El Consejo de la Magistratura quedó a mitad de camino, después fue una disputa, y lo sigue siendo al día de hoy, del poder político. Lo que es el jefe de gabinete, en definitiva, no deja de ser un ministro que va a informar al Parlamento tanto, pero no es como un primer ministro o en un sistema parlamentario que se intentaba que con eso fuera. No, es un ministro más, salvo que sea en un momento y con todo el respaldo político y el peso político que le dé el presidente, pero si no, no. Así que, más que deudas, creo que quedaron objetivos a mitad de camino, en algunos casos, en otros no. Bueno, se incorporaron y fue importantísimo los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Eso fue muy importante para la Argentina, pero que surgió a partir de la Constitución, porque venía un debate sobre el rol de los tratados internacionales, y ahí vino a zanjar esa discusión la reforma. Voy a un par de preguntas frívolas que vamos repitiendo algunos de los constituyentes. Ajá. Porque vos también tenías la particularidad de la juventud. Y allá había un barcito. Pretérito imperfecto. No me acuerdo del barcito. Escuché que preguntaba sobre un barcito. Nosotros íbamos, pero ni me acuerdo cuál era. No salían a tomar nada de noche. Sí, íbamos. No, de noche no éramos prolijos. No, nosotros no íbamos. Porque además, no solo éramos así, no era que nos teníamos que, sino que también sabíamos que no iba con nosotros. Había que levantarse temprano para trabajar al otro día. Pero con la cuestión política, no hacemos doble discurso, hablamos de esto y de lo otro y después estamos de joda. Claro. No iba. O sea, era algo asumido, no era que, mirá, tenemos ganas de ir, pero no vayamos. No entraba en nuestra cabeza eso, por lo menos. Si alguien lo hizo por afuera o por afuera, tenía todo su derecho a hacerlo, pero digo, puede haber sido algo individual, pero nosotros así colectivamente éramos muy, muy prolijos en eso. Sí, vamos a tomar, pero íbamos un café a la tarde. Claro. Yo no recuerdo haber ido alguna vez, puede ser porque no significa nada tampoco. No, era seguro. cosa de ir
todas las noches o algo, eso desde ya que no. Y dos hitos argentinos que suceden en paralelo con la constituyente es uno, primero, el Mundial de Fútbol del 94, el último Mundial de Maradona, doping positivo, y el atentado contra la AMIA. Uno arranca en junio y el otro en julio. ¿Recordás alguno de los dos Sí. haber visto partidos del Mundial allá? Vamos, arranquemos por el Mundial. No recuerdo haber visto partidos, seguramente los habré visto. Y cuando fue lo de la AMIA, yo estaba acá en Buenos Aires. No sé por qué. Porque yo me acuerdo que tenía una entrevista con un fiscal y que la iban a cubrir. Los medios dicen, nos llamaron porque hubo unas bombas acá en el centro, qué sé yo, y se fueron a cubrirlo, que era el atentado de la AMIA. Así que yo en ese momento estaba ahí, me acuerdo perfectamente de esa situación. Del Mundial yo no recuerdo puntualmente haberlo visto, pero seguro, porque yo siempre fui futbolero, pero no lo tengo asociado con la constituyente. Nos llama la atención, nadie se acuerda del Mundial. De todos los entrevistados de la constituyente que le preguntamos, se ve que el tema de la constituyente... Nos convocaba. Por eso te digo, yo seguro que lo veía porque soy futbolero. Es decir, pero no lo tengo asociado con la constitución. Me puedo acordar de un montón de cosas de la constitución y no del Mundial. Escenas de en una habitación haber visto un partido. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué cosas le hubieras cambiado a esa constitución? ¿Qué discusión hubieras dicho, esto tendría que haber ido para este otro lado? Y, por ejemplo, cuando se sacó el colegio electoral, que es bueno porque es voto directo, pero eso le quitó un poder tremendo a las provincias chicas. Antes tenían poder porque no era en función de la población, sino en función de los electores. Y entonces, hoy, qué sé yo, Milei ganó sin ir a un montón de provincias, y ganaron provincias por montones. O sea que hoy con la cuestión de las redes y los medios no hace falta. Pero antes había muchas provincias que ser chiquititas, con poco Producto Bruto Interno, qué sé yo, pocos recursos, iba porque daban votos. Con la elección directa, las grandes provincias, estoy diciendo grandes en términos de población. Sí, grandes centros Buenos urbanos. Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ya está, Capital Federal arriba. Ahora, que tienen poca población, quedaron muy marginadas por más que el voto directo. Creo que esa discusión faltó y hubo muchos por ahí delegados provinciales que no lo previeron, la pérdida del poder a partir de eso. ¿Ves en el futuro nosotros comprendemos y fuimos aprendiendo con estas conversaciones con los constituyentes que gran parte del valor de la reforma de la Constitución es haber conseguido ese acuerdo previo? En el Pacto de Olivos se ve un valor de búsqueda de consenso y de generar una mayoría que lleve a la concreción de reformar una Constitución, ¿no? Entonces había menos fragmentación política. ¿Ves hoy en el presente la posibilidad de que haya una reforma constitucional? No lo digo en el sentido de que se estén conversando porque ni siquiera se está conversando, sino generar el clima. No veo. En realidad ya sí hubo un consenso por ahí por demás, porque podría haber existido el mismo consenso sin cerrarlo bajo 7 llaves como núcleo, ¿no? O sea, se podría haber hecho un consenso con ella, pero se ve que no se tenían confianza como para que después qué pasaba en la convención. Y hoy no veo yo, y creo que en todo caso tenemos que poner un gran esfuerzo para que se cumplan los principios y derechos de la Constitución. Es decir, vamos a mirar una reforma y no estamos cumpliendo ni siquiera esta. Entonces, me parece que hoy no veo así un espacio para una reforma, pero además porque hay como una mayor fragmentación, es decir, la oposición está fragmentada, el oficialismo está fragmentado, entonces no sé si hay espacio para un consenso que se necesita para una reforma constitucional. Para ir cerrando, vos atravesaste la corporación judicial y después la corporación política, ¿no? Estuve en los 3 poderes, si bien no nacional, estuve en el Poder Judicial Nacional, estuve
en un cargo ejecutivo como jefe de gobierno, pero local, no presidente de la nación, y parlamentario estuve muchos años como legislador de la ciudad, no como diputado nacional. Así que estuve en los tres poderes, entre nacional y local. Sí. ¿Cuál de los tres te gustó más? Ejecutivo. Y el judicial. El legislativo es como que siento que uno hace menos. Es una sensación nomás, porque es importantísimo el rol del legislativo. Pero el ejecutivo uno puede verla. Es decir, yo del primer momento dije hay que hacer obra de los subterráneos porque y cuando me echaron del gobierno de la ciudad, se estaban trabajando en 3 líneas a la vez y sin haber endeudado la ciudad de Buenos Aires. Es decir, y bueno, eso lo ves. Está bien, tenés que generar una ley que la apruebe el Parlamento, pero prefiero estar de este lado. Claro. Es decir, mandando la ley que lo aprueben. Es una cuestión de gustos. Hay otra gente que se desvive por la tarea legislativa. Yo la hago con todo el compromiso, me gusta, la quiero, pero prefiero el Ejecutivo. La Constituyente fue una tarea legislativa. Sí, no, por eso. Y después el Poder Judicial, siendo fiscal, me encantó ese trabajo. Es decir, que ya te diría que lo disfruté mucho. Nunca fui juez. Y también me quitaba la responsabilidad de decidir. Yo como fiscal pedía y decidía otro. Entonces es de alguna forma uno va más tranquilo. Claro. Pero bueno, es lo que hice y de todo aprendí, de todo saqué buenas cosas y también malas, por supuesto. Zaffaroni, en estas conversaciones, él decía que entre los poderes, ¿no? en el ámbito de la política, sí, ahí sí se discutía poder, que en la justicia no hay una real discusión de poder. ¿Vos cómo ves eso? Sí, es cierto que el poder se discute en la política, pero también desde hace mucho tiempo esta parte del poder pasa por algunos estamentos del Poder Judicial. Es decir, hoy la Corte Suprema también discute poder de alguna forma y juega en el poder. No como partido político, como miembros de la Corte. Comodoro Pi también, y otros tribunales. Entonces, porque ha sido, en los últimos tiempos, el poder en los gobiernos políticos se han metido mucho en el Poder Judicial. Yo voy a decir una cosa. Antes, uno hacía una denuncia y aparecía en los medios la denuncia, el Poder Judicial hacía... Y hasta ahí estaba. Sí. Hoy te utilizan el Poder Judicial para perseguir a los otros. Entonces es fuerte. Hay un ejercicio del poder, no discusión política por ahí, pero hoy los gobiernos entienden que necesitan de tener una base en el Poder Judicial para poder llevar adelante su política. Porque además, si no, te la puede frenar el Poder Judicial. Como le frenó mucho a Cristina Kirchner y amparos, la ley de medios no la pudieron aplicar nunca. Entonces, es como que en el entramado del poder hay mucha política hoy en día, del Poder Judicial, ¿no? Por último, para cerrar, algunos entrevistados nos decían que la prensa era un poco dura con la constituyente, el tratamiento de los medios en ese momento. Vos que eras un hombre que había tenido también un respaldo grande de la prensa, ¿no? Sí, no me sentí nunca atacado yo. Eso. Pero voy a hacer ahí autorreferencial. Es decir, yo venía con buenos pergaminos, siendo fiscal, concejal que peleó contra la corrupción, hizo denuncia, ahí estaba en la constituyente, no venía de una historia de los partidos políticos tradicionales y trataban mal a los otros. Conmigo claro. No. Así que yo eso... Personalmente no lo sentí. Sí sé que hubo con el tema de el salario, va a decir las dietas y todo eso, una discusión, pero a nosotros nos tocaba de costado. Aníbal, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes.